Los anhelos de Díaz por llegar al poder comienzan a nacer en 1872, cuando Benito Juárez se quiere reelegir para el periodo 1872-1876. Porfirio hasta ese momento ya tenía cierta relevancia política y, tras anunciarse el triunfo de Juárez, Porfirio Díaz, en contra de la no reelección, crea y da a conocer el Plan de la Noria, en contra de la reelección de Juárez, el 8 de noviembre de 1871. El plan llevaba el mismo nombre que su hacienda en Oaxaca, la cual se le había sido obsequiada por sus servicios a la patria. Juárez, al ver la situación en la que se encontraba, responde con la misma moneda y comienza a reprimir a los rebeldes. El plan continúa, y es el 1 de febrero de 1872 que Porfirio Díaz, bajo el seudónimo de Antonio Mauri, se embarca en Veracruz rumbo a Estados Unidos mientras el plan continuaba. Pero, el 18 de julio de 1872 muere el presidente Benito Juárez García por causas naturales. Es entonces ahí cuando el Plan de la Noria culmina. Tras la muerte de Juárez y como lo dictaba la constitución de ese momento, entra inmediatamente el presidente de la Suprema Corte, es decir, Sebastián Lerdo de Tejada. Y una de las primeras cosas que hace la Diputación Permanente del Congreso es convocar a elecciones presidenciales el 27 de julio de 1872 y ofrecer amnistía a todos los que hayan cometido delitos políticos a la actualidad sin excepción. Es entonces que Díaz solicita su amnistía para así poder regresar a México, y es el 29 de septiembre de 1872 que Díaz es amnistiado. En las elecciones que se habían convocado, Díaz se vuelve a postular como candidato al igual que Sebastián Lerdo de Tejada. Cabe mencionar que estos dos ya se habían postulado como candidatos a ocupar el cargo de presidente en las elecciones fraudulentas de Juárez en 1871, quedando Díaz como perdedor y Lerdo como presidente de la Suprema Corte. También, cuando se llevó a cabo el Plan de la Noria, Lerdo estaba de acuerdo con el plan. Las elecciones suceden y el 13 de octubre de 1872 resulta ganador de estas elecciones para el periodo 1872 a 1876. Durante el mandato de Lerdo se llevaron a cabo ideas que ya venía implementando Juárez y también se pusieron algunos cimientos que continuaría Díaz en su cargo. En 1876 se llevan a cabo elecciones presidenciales para el nuevo periodo 1876-1880. Lerdo tenía deseos de reelegirse y lo logra haciendo fraude electoral, quedando como presidente para el nuevo periodo. Díaz se había vuelto a postular como candidato y para ese entonces ya tenía demasiado apoyo y popularidad entre la gente debido a todos los acontecimientos en los que había participado. Y entonces, tras ver los resultados de la elección, Díaz crea y anuncia el 18 de enero de 1876 el Plan de Tuxtepec, el cual desconocía los resultados de la elección y se levantaba en armas contra Lerdo. La revolución duró desde que se promulgó el plan hasta que Díaz dejó fuera a los lerdistas del poder. En 1876, Lerdo huye del país por la presión de Porfirio y es entonces que entra como presidente interino José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte en el periodo de Lerdo. Díaz le tenía cierto respeto a José porque él había declarado fraudulentas las elecciones de Lerdo, y por eso el 21 de diciembre de 1876 se reúnen estos dos en la hacienda La Capilla, Querétaro, para parlamentar la situación de México, y también cabe aclarar que esta fue la única y última vez que se reunieron. El 23 de diciembre de 1876 lanzan convocatoria para elecciones, donde quedarían fuera los lerdistas. Para ese entonces ya era Díaz el que mandaba el país, porque no todos reconocían a Iglesias como el presidente interino y más bien reconocían al presidente como Porfirio Díaz. Las revueltas continuaron y en 1877 Iglesias se ve en la necesidad de abandonar el país por una emboscada que le es tendida en el norte del país. Es entonces que el 15 de febrero de 1877 Díaz asume la presidencia interina, pero no es hasta el 5 de mayo de 1877
que Díaz es nombrado presidente de la República para el periodo 1877-1880